Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a seguir jugando Geometry Dash. Sé que en el video anterior no escuchaba bien voces por... ¿Cómo explicarlo? Es porque no me saca el XD. Pero tampoco voy a hablar mucho, ¿sí? Así que sin más relleno, empecemos.